Hola amigos, hoy es un día especial porque estamos nada más y nada menos que en la sede del centro de I+D de Mazda en Europa, en Oberulser, en Alemania. Y el motivo de esta visita tan especial es para conocer el nuevo CX5, todo un superventas que vamos a analizar en detalle en esta tercera generación y además nos vamos a hacer en este vídeo varias preguntas. La primera, ¿qué tiene de especial? La segunda, si cambia realmente y en qué. Y la tercera, visto los tiempos que corren, ¿va a ser más caro? ¿Cuánto? Quédate hasta el final del vídeo y comenzamos. Estás en Diario Motor con el patrocinio de quecochemecompro.com. Actualizar uno de tus modelos superventas es un reto difícil y algo arriesgado para cualquier marca, y en este caso Mazda lo hace con su SUV de tamaño medio, el CX5, del que desde su lanzamiento en 2012 ya ha vendido en el mundo más de 4,5 millones de unidades. Esa tercera generación del modelo que te enseñamos ahora pretende seducir con nuevas formas, más tecnología y un crecimiento en casi todas las cotas exteriores. Nada más situarnos aquí delante vemos que es un CX5 y sin embargo es muy novedoso, hay muchos más cambios de lo que parece, pero los diseñadores querían sobre todo que desde el primer vistazo se viera qué era este modelo, que fuera un modelo ya muy reconocible. Si nos acercamos aquí vemos desde un punto de vista muy privilegiado que los rasgos típicos del CX5 se mantienen y además si habéis visto en la calle durante todos estos años otros muchos modelos, veréis también que es uno de los frontales, sobre todo desde el mercado asiático, que a veces han sido más copiados por otras marcas. Desde luego los rasgos ya son un clásico moderno en sí mismo. Vemos cómo los faros crecen un poquito y descienden, los faros principales, con una firma lumínica nueva, pero que tiene mucho del CX5 original. Vemos, por ejemplo, que los LEDs tienen dos pisos, como si dijéramos, vienen por aquí, bajan y aunque acaben realmente aquí, lo que hacen es prolongarse en un ejercicio de diseño bastante complejo y muy bonito por debajo de la parrilla tan característica de este modelo. El logo sigue presidiendo la calandra frontal en grande y vemos luego que tiene mucha más presencia con un juego de colores y un juego de formas muy típico de este fabricante, con una filosofía de diseño que también ya es un clásico y que desde luego vamos a analizar un poquito más en detalle, que merece la pena. El nuevo Mazda CX5 vuelve a heredar algunos rasgos del prototipo Sinari que la marca nos presentó en Milán a unos pocos periodistas hace nada menos que 15 años. Y es que la filosofía de diseño de aquel prototipo con carrocería berlina fueron tan rompedoras, atrevidas y elegantes que todavía hoy siguen estando vigentes a grandes rasgos. Por ejemplo, tenemos mucho ADN compartido con esa revolución visual que sigue dando sus frutos en faros alargados que apuntan a los retrovisores, calandra trapezoidal que se quedaría para siempre como uno de los mayores sellos de identidad de Mazda, laterales con un cuidado estudio del movimiento, aunque esa filosofía ha sido continuamente actualizada y hoy vuelve a adoptar las formas SUV en esta tercera generación del CX5 y a ponerse al día bajo la premisa Wearable Gear, que significa algo así como la capacidad para adaptarse a diferentes estilos de vida, que según Mazda siempre debería tener un crossover como este. Vamos ahora con el lateral de este modelo, igualmente muy reconocible pero con algunos cambios. Sigue, como no, el lenguaje de diseño Kodo de Mazda, que luego recordaremos en qué consiste, pero en este caso lo que tiene es un fantástico juego de luces que además la carrocería es un poquito más larga y también se nota y se percibe dentro de que es un SUV un poquito más imponente pero muy conocido. Por ejemplo, detalles todos, aunque parezcan unas líneas muy simples, afiladas, yo os digo ahora Kigumi y a lo mejor no suena de nada la palabra, pero eso está presente aquí porque tiene muchos elementos también propios de la filosofía japonesa, por ejemplo, de la arquitectura, de ese modo de ensamblar que tienen tradicionalmente algunos edificios japoneses y que aquí queda también reflejado en algo tan aparentemente anodino como es el paso de ruedas y que aquí también está muy estudiado. Seguimos avanzando en esta línea, que además el coche es un poquito más alto y vuelve a ser un poquito más, si queréis, práctico también, con una cintura muy elevada. En este lateral ya no tiene esas formas tan redondeadas, pero sí es mucho más estilizado. Y después continuamos hasta una trasera que la caída sigue siendo, sin ser coupé, es una forma de todoterreno más o menos tradicional, pero sigue siendo muy estudiada para que tenga una trasera deportiva,
pero a su vez que sea práctica, que la accesibilidad a las plazas traseras no se comprometa. El concepto codo hace referencia a la intención de plasmar la tensión que se produce antes de que se inicie el movimiento, por ejemplo, en los músculos de un felino antes de salir corriendo o de lanzarse a por su presa. Este acabado que veis aquí pertenece a la línea más deportiva y completa de este CX5, que es el Omura, pero en este caso la deportividad, las formas básicas son compartidas por todas las versiones, por todas las líneas, por todos los acabados de este Mazda CX5. Analizándolo en detalle, vemos que efectivamente esta caída está rematada por un spoiler que enseguida da lugar a una luna de formas de proporciones bastante contenidas. Bajamos un poquito más y vemos una siguiente línea que merece la pena también ver despacio. ¿Por qué? A simple vista vemos que es un CX5, pero no es lo mismo a lo que estábamos acostumbrados hasta hace poco. Si os fijáis muy bien, la firma lumínica en esta trasera sigue siendo en dos partes. Es algo que Mazda ha querido mantener respecto a otros modelos de la competencia que tienen una gran franja de lado a lado y que ya quizá ha dejado de ser un poco original, para mantener estas líneas formas. Si os fijáis en estas formas, el faro, el piloto trasero, es casi como el original, como el que había hasta ahora, pero esta parte desaparece y lo que hace es subir de alguna manera y crear una nueva forma dentro de las líneas maestras a las que ya estábamos acostumbrados. Lo vemos perfectamente aquí. Pero avanzando un poquito más hacia el centro, la gran novedad en este caso es que desaparece el logo de Mazda y aparecen las letras corporativas de la marca, el nombre del modelo, la versión en este caso 4x4. Aquí tenemos también el Skyactiv, que hace referencia a la motorización, que luego hablaremos de ella, y finalmente una moldura en negro piano con dos bonitos escapes que acentúan también ese tono deportivo que decíamos al principio. Es el momento de pasar al interior del nuevo CX5 y tenemos lo primero una sensación muy agradable, austera si queréis, algo espartana pero muy elegante, que deja de serlo después. Toda esa primera parte quizá de un interior pues que hoy día es poco habitual porque tiene menos elementos de los que empezamos a estar acostumbrados, menos zonas digitales, menos pantallas, pero desde luego la sensación es muy Mazda, que eso es importante, y además muy cómoda. En primer lugar, encontramos un puesto de conducción no demasiado envolvente, pero tampoco con demasiado aire. Para mi gusto está muy bien equilibrado. Preside, en este caso, el cockpit, aparte del volante, aparte de los elementos básicos, tenemos una pantalla de 10,25 pulgadas y una pantalla que llega, según los acabados, hasta las 15,6 pulgadas en el centro. Esa tendencia no es original, pero sí una apuesta de Mazda por esta disposición y no por una gran pantalla o por otro tipo de ergonomía. En este caso, el asiento está bien conseguido. Vemos que la postura de conducción es muy cómoda y nada más ponernos al volante vemos que este es redondo, lo cual ya empieza a ser un poco diferente a lo que estamos acostumbrados también. No está achatado ni por aquí y tenemos una postura muy cómoda. Tiene también elementos del volante multifunción, pero que no son negro piano más que aquí abajo, sino que tiene también texturas y calidades diferentes. Una de las novedades es que hablamos de Mazda sin logo aquí en el volante, pero sí con las letras corporativas. Tenemos levas en el acabado Omura, en el resto no, para cambiar de marcha en tiempo real y sin soltar las manos del volante. Vemos cómo todos los materiales, el lenguaje de diseño y los colores parten de la puerta, van por todo el salpicadero y acaban también en la otra puerta. Esto tampoco es casual, es una especie de sentimiento de cockpit que también está muy buscado en todas las generaciones del CX5 y también en otros modelos de Mazda desde hace muchos años. Todo está diseñado según su concepto Jinbaitai, es decir, la sensación de fusión entre el coche y el conductor. En el habitáculo además se ha querido combinar con el concepto japonés Ma, que significa para la marca espacio, equilibrio y armonía. La puerta. Vemos varios niveles de materiales, de colores y de acabados. Tenemos también varias texturas que están muy cuidadas, que también dan una sensación nada más sentarte de calidad y confort. A continuación,
una consola central con una pantalla flotante y un segundo nivel con aireadores físicos, botones físicos también para lo que viene siendo la luna térmica y el desempañado rápido de la luna delantera, aparte del warning, y luego una consola central muy old school, pero también que es una apuesta por valores tradicionales que no quieren desmarcarse demasiado de esa filosofía de Mazda. Es bastante voluminosa, llama ya la atención ante otros minimalismos de la competencia y desde luego aquí, aunque el minimalismo se nota bastante, en este caso es más tradicional. Tenemos un primer hueco con 2 posavasos, tenemos aquí también el hueco para cargar el móvil, una abertura en 2 niveles con un gran hueco portaobjetos y 2 puertos USB-C de carga, y en esta parte central tenemos lo que también ya empieza a ser algo raro, y es algo que a mí particularmente me gusta porque tiene su función, que es un selector de cambio físico grande y voluminoso. ¿Por qué no es un botón? Porque tenemos también la opción de pasar al modo secuencial, con lo cual esta palanca es plenamente vigente, tanto si contamos con levas como si no contamos con ellas. Pero vamos a analizar un poquito más en detalle las pantallas. La parte de los displays también es una apuesta con cierto riesgo porque no son enormes, envolventes ni copan toda nuestra atención, sino que están integrados en el minimalismo y la elegancia que desprende todo el cockpit. La información básica que hay detrás del volante se complementa con la central. Esta está dividida en varias zonas y presenta algunas teclas virtuales pero fijas para facilitar la vida al conductor. No obstante, desde Mazda nos dicen que tampoco nos tomemos aún muy en serio su aspecto porque todavía no son versiones definitivas. Pero en cuanto a su tecnología y posibilidades, lo más importante sí es que todo el infoentretenimiento contará con Google integrado. Es el momento de entrar en las plazas traseras y casi hay que sujetar la puerta porque fijaos qué ángulo de apertura, 90 grados. Es algo que también ya reconocíamos en el modelo anterior, pero fijaos, esto es importantísimo a la hora de acceder a un coche familiar como este, a la hora de meter una sillita infantil o a la hora de ayudar a alguien a colocarse el cinturón o simplemente meternos nosotros mismos, que es lo que vamos a hacer en este momento. Entramos a las plazas traseras y al margen de este espacio tan enorme de entrada, este ángulo de apertura, vemos que dentro la sensación de amplitud es enorme también. Para empezar, con la banqueta delantera situada a mi altura de conducción, puesto de conducción con mis reglajes, que mide 1,90, tengo un espacio enorme para las rodillas, un espacio muy amplio para los hombros y un espacio aún mejor para la cabeza. Esto sí que no es nada habitual en el segmento y nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque además se debe a que este modelo, esta última versión del CX5, ha crecido en todas las cotas y eso se nota en la habitabilidad. Estamos aquí sentados, podríamos hacer un viaje perfectamente largo o entrar y salir rápido para cualquier gestión a diario. Es un poco en este segmento C lo que se pretende. Pero es que además tenemos unas calidades prácticamente calcadas a las puertas de delanteras, aquí atrás, una superficie acristalada muy amplia que a pesar de tener estos cristales oscurecidos, la sensación también de desahogo y de confort sigue siendo muy amplia y una gran visibilidad también hacia adelante. Vemos además la pantalla delantera, que también es algo que nos han explicado aquí en Overursel que los diseñadores de Mazda también querían para participar un poco del infoentretenimiento también aquí en las plazas traseras. Es cierto también que tenemos aquí una pequeña palanca que, aunque sirve para reclinar el asiento completamente y ganar espacio en el maletero, sí es verdad que tiene 2 posiciones en las que se puede viajar, de acceso un poco incómodo, pero bueno, sí nos permitiría jugar un poquito con el respaldo. Y luego es verdad que a la hora de acceder a la plaza central sí tenemos un túnel de transmisión bastante elevado. Esto dificulta un poquito, pero aquí en el centro, aunque el mullido pues sea un poquito más duro, como pasa siempre en esta plaza, seguimos gozando de una longitud, de un espacio para la cabeza muy amplio a pesar del techo solar, que siempre rebaja estos bordes un poco y a veces compromete un poquito la habitabilidad y el confort. En este caso, de verdad que no sucede. Volviendo a las plazas laterales, tenemos también mucho hueco para los pies, no nos molesta la banqueta delante para nada, algo que también es de agradecer, y en este lado contamos además con un reposabrazos que tiene
pues 2 huecos para bebidas o para vasos. Además, tenemos también una bolsa delantera muy bien situada para revistas, objetos pequeños, teléfono móvil, y en el centro, aunque el climatizador es bizona, no trizona como otros modelos de la competencia, sí tenemos doble aireador independiente, asientos calefactables y doble entrada de USB-C para cargar dispositivos móviles. Ya nos queda mirar el maletero para ver cuánto de familiar es el nuevo CX5 y cuánto de práctico. Portón eléctrico, y lo primero que vemos es que la bandeja ya no está aquí arriba, sino que está aquí y es enrollable, un detalle bastante importante. Además, el maletero crece hasta los 583 litros, 61 más que en la versión anterior, la generación anterior, y vemos también que la boca de carga desciende lo justo para que sea mucho más cómoda a la hora de coger objetos y transportarlos. Además vemos también un suelo muy enrasado, muy plano, y esos 583 litros son contando estos huecos portaobjetos pequeñitos y el equipo Bose, que viene también las versiones más altas del modelo, para que podamos también meter objetos más pequeñitos, y bueno, pues todo ello suma ese cubicaje. Además vemos también cómo tiene unos huecos laterales para objetos también más delicados sin necesidad de meterlos aquí abajo, que sean un poquito más voluminosos, y tenemos también algún gancho, unos asientos traseros divisibles en 3 zonas, y bueno, pues también se pueden adelantar de una forma muy fácil, simplemente accionando estas palancas para ganar mucho más espacio y que el coche al final pues sea mucho más polivalente. El nuevo CX5 se ha presentado de momento con una sola opción mecánica, el motor Mazda M Hybrid, con un bloque 2.5 de gasolina e hibridación ligera de 24 voltios y una caja de cambios automática de 6 velocidades. Lo que sí que se podrá elegir es entre tracción delantera y tracción total. El nuevo CX5 va a comercializarse en España con 4 líneas de acabado. Prime Line, como acabado de acceso, solo con tracción delantera y llantas de 17 pulgadas. Center Line, acabado intermedio con llantas de 19 y Head-Up Display, entre otros añadidos. Exclusive Line, especialmente pensado para añadir confort y elegancia en plazas delanteras y traseras con asientos más cuidados, reglajes eléctricos o techo solar panorámico. Y Omura, que volverá a ser el tope de gama en lujo, refinamiento y deportividad. Hasta ahora el Mazda CX5 era un SUV de tamaño mediano que se hallaba a mitad de camino entre lo generalista y lo premium, pero aunque el nuevo CX5 vaya a llegar al mercado a principios de 2026 con mecánica microhíbrida y etiqueta eco, el otro punto a tener en cuenta es que crecerá en todas sus cotas, por lo que tendrá que medirse, y nunca mejor dicho, con los C-Sub que ronden los 4,7 metros y que sean un escalón más que un modelo generalista. Por ejemplo, el Volkswagen Tayron, el Audi Q5 o el Volvo XC60. Aunque para terminar de situar el CX5 hay que acabar este vídeo con algunos apuntes finales, entre los que está su precio. Decíamos al principio de este vídeo si el nuevo Mazda CX5 era realmente nuevo, había cambiado lo suficiente como para serlo por dentro y por fuera en esta tercera generación. Y la respuesta es sí, pero claro, la vara de medir de cualquier coche también es siempre su precio. Ya sabemos que en Alemania va a costar 35.000 euros y en España nos dice Mazda que prácticamente será igual, y además con 6 años de garantía o 150.000 kilómetros. Por supuesto, ya solo nos queda conducirlo para contaros completamente nuestro veredicto final. Pero hasta entonces, ¿qué os ha parecido a vosotros? Os leemos en vuestros comentarios. Hasta el próximo vídeo.